¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Ya, hoy es el tema del primer militarismo. Y antes, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? Profesor Elías Galarza, ya tengo muchos años enseñando en la academia. Las dos historias, ¿no? Al final, la historia es uno solo, ¿no? Pero claro, especialista en historia del Perú. Y dame un segundo para compartir las imágenes. Les pido en esta maratón tres cositas, ¿ya? Tres cositas. Uno, por favor, pregunta todas tus dudas, pero todas tus dudas, ¿ya? Con gusto, ¿ah? Especialmente lo que toca hoy, ¿no? Que es el primer militarismo. Pero si es un poquito otro tema, no hay problema. Entonces, uno, pregunta todas tus dudas. Dos, bien atentos a la clase, por favor. Muy atentos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y participa, porque así como tú vas a preguntar, yo también pregunto mucho. Entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir la clase, ¿ya? Me das un segundo. Vamos a los primeros 45 minutos. Vamos a compartir imágenes y los 45 minutos que faltan para responder las preguntas. Y sin más preámbulo, entonces empecemos. Ya, a ver, se ve la imagen, ¿no? Listo, listo, listo. Ya. Así es que, perfecto. Ya. A ver, creo que sí. Un segundito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se ve la imagen, no? Listo. En caso no se vea, me dice el profesor, no se ve. Y hacemos el... Bien. A ver, un segundito que se vea la imagen. Ahí está. Listo, listo, listo. Ahí está. Un segundito. Bien. Ya. Solo... Listo, perfecto. Gracias, estimada Guevara. Ya. Solo un pequeño punto antes de entrar de lleno al primer militarismo. El primer militarismo oficialmente empieza con José de la Mano, ¿ya? Tú dirás, profesor, ¿y por qué no empieza con San Martín si él fue militar? Por una sencilla razón, ¿no? Porque con San Martín todavía no se definía qué tipo de gobierno quería Perú. Y esta es una pregunta común, ¿no? En Villarreal, San Marcos, donde vayas. Y te voy a hacer la pregunta, ¿ya? ¿Qué tipo de gobierno quería San Martín para Perú? A ver, confío en tu respuesta. Después de que San Martín proclame la independencia, ¿qué tipo de gobierno quería San Martín para Perú? No te estoy preguntando con qué título San Martín gobernó el Perú. Ah, ahí está Salinas. Profe, monarquía constitucional. Perfecto, una monarquía. Así es, Camargo. Pero especifica, ¿no? Monarquía constitucional, porque hay monarquía absoluta, monarquía confesional, monarquía teocrática, monarquía constitucional. Ya, muy bien. Avanzamos. Antes que San Martín renuncie, hay una conferencia en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, ¿no? Tú sabes que la agenda fue en secreto, pero al final se sabe, ¿no? Profe, ¿no era monarquía independiente? Interesante, Lisbeth. Sí, pero eh, monarquía independiente como forma de gobierno no existe, ¿no? Porque se supone que todo país de por sí es independiente. Entonces, la palabra correcta es monarquía constitucional. ¿Ya? No, no existe monarquía. ¿Has leído en algún lugar esa palabra, estimada Lisbeth? Es monarquía constitucional. Después de la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que fue un fracaso, San Martín renuncia. Ah, ya, ya. No, en todo caso, la palabra monarquía independiente es más bien una cualidad, ¿no? En una pregunta, en examen de admisión, porque al final ustedes quieren ingresar, y van a ingresar, por supuesto, es una excelente academia, nunca te puede venir como alternativa monarquía independiente, es monarquía constitucional. Ah, claro, Figueroa, no existen dos soles en un mismo cielo. Sí, pues jóvenes, en la historia
ustedes se van a dar cuenta que es bien raro que dos grandes líderes puedan estar juntos. Bien raro, ¿no? Casi no existe. Mira lo que le pasó al Che Guevara con Fidel Castro, ¿no? El Che Guevara tuvo que salir de Cuba. Y así, ¿no? Te podría mirar Pompeyo con Julio César, ¿no? Terminar en una guerra civil. Sí, los líderes, grandes líderes, ¿ah? Normalmente no pueden, vamos a decir, coexistir, ¿no? No pueden, son muy grandes. Entonces, uno tiene que llevar el plan y el otro ponerse un costado. Interesante, Figueroa, tu comentario. Bien, después de la conferencia se da el primer Congreso peruano. Francisco Javier de Luna Pizarro fue presidente del Congreso. Estamos haciendo una introducción. ¿Ah? El Congreso peruano estableció que Perú tendría que ser una república, diferente a lo que quería San Martín. Cuando se instala el primer Congreso en 1822, todavía habían españoles, entonces Rivagüero provoca un golpe de Estado. Rivagüero es nuestro primer presidente del Perú, no constitucional, sino simplemente primer presidente del Perú. También Rivagüero fracasa en su intento de independizarnos y al final tuvo que llegar Simón Bolívar. Torre Tagle, nuestro segundo presidente, invita a Bolívar, llega Simón Bolívar y esta es otra pregunta común que también confío en que me vas a responder. ¿Qué tipo de gobierno quería Bolívar para Perú? A ver. ¿Qué tipo de gobierno quería Bolívar para Perú? Esa es otra pregunta común. Profesor, no la sé. Ya, pero vamos a ver cuál es. La respuesta es simple, jóvenes. Bolívar quería unir los países que él independizó. Incluso él unió Ecuador, Colombia y Venezuela para formar la Gran Colombia. Claro, Alessandro. Profe, ¿una república? Sí, pero ¿qué tipo de república? Porque no es lo mismo la república, por ejemplo, de Estados Unidos con la república de Chile o de Perú. ¿En qué se diferencia? En que Estados Unidos es una república de qué tipo. Ya, jóvenes, vamos a decirlo rápido. Federal, ¿ya? Por favor, eso lo memorizan. Bolívar quería unir las naciones y formar la Confederación de los Andes. Eso se llama federalismo. Dentro de unos minutos vamos a ver ese proyecto a cargo de Andrés de Santa Cruz, la Confederación Perú-Boliviana. Entonces Bolívar quería crear la Confederación. Fracasó y al final Perú se convirtió en lo que somos, una república presidencialista. Bolívar renuncia y Perú por fin decide lo que quiere ser. Y aquí tenemos a nuestro primer presidente constitucional, José de la Mar. Así que, jóvenes, ya estamos en el tema. Lo que expliqué hace poquito fue una introducción. El primer militarismo, también llamado caudillismo, empieza con José de la Mar. Lo estás viendo, era un caballero, era un tipo culto, un militar que llegó al grado de general, un tipo preparado, pero José de la Mar tenía, vamos a decir, una desventaja. José de la Mar le faltaba ese algo que si no tienes en política, te va a causar problemas. ¿Qué es ese algo? A ver, ¿quién recuerda clases de colegio, de la pre? ¿Qué le faltaba a José de la Mar? Solo le faltaba una cosa. Miren, no era corrupto, era un tipo preparado, culto, era un líder, pero le faltaba algo. Interesante, interesante. ¿Por mano dura? Sí, por ahí vamos el asunto. José de la Mar, perdón, claro, José de la Mar se sentía en deuda con el Congreso. Le faltaba carácter. Carácter no es gritar, por si acaso. Le faltaba carácter, mano dura. Él se sometió al Congreso. Cuando tú analizas este capítulo de la historia, que es bien interesante, ¿eh? El primer militarismo, jóvenes, es bien interesante. Es un capítulo de historia, ¿no? Yo feliz con ustedes explicándote esta parte de la historia, ¿no? En realidad, claro, me gusta toda la historia, pero este tiene su gusto especial porque es nuestro comienzo como país. José de la Mar era liberal. ¿A quién se le considera liberal cuando se inicia nuestro primer militarismo?
al político, en este caso presidente, que cree que el Congreso está por encima de él. El liberal, cuando se inicia el primer militarismo, estarás anotando, es el que cree que el Congreso está por encima de él. Entonces, eso molestó a varios políticos, en especial a Agustín Gamarra, que era alcalde de Cusco en esa época, porque Agustín Gamarra era conservador. Y conservador en esa época es aquel que cree que el poder ejecutivo, o sea, el presidente, está por encima del Congreso. Y este es el primer debate entre conservadores y liberales. Por favor, esta es la base para comprender a los próximos presidentes. Si algo no quedó claro, simplemente vuelven a preguntar. Yo no tengo ningún problema de explicarte 2 o 3 veces, ¿ya? Claro, dentro de esta hora y media que nos queda, ¿no? Bien, entonces, ahora tú puedes decir, profesor, pero ¿por qué José de la Mar se sentía tan en deuda con el Congreso? Ah, hay un porqué, aparte de su falta de carácter. Porque José de la Mar no nació en Perú. No sé si se recuerdan esa parte de la historia. José de la Mar nació en Cuenca, Ecuador. Y en esa época, José de la Mar, cuando había nacido, ese territorio pertenecía a la Gran Colombia. Por eso sus opositores le dijeron extranjero. Obviamente José de la Mar era más peruano que el mismo peruano, pero su nacimiento fue aprovechado por los opositores y le dijeron extranjero. Entonces, eso como que él se sentía, vamos a decir, inseguro y como que le dio la posta al Congreso. Al Congreso. Bien. Con José de la Mar, mucha atención, ¿eh? Estamos ya en la parte central de la clase. ¿eh? Con José de la Mar empieza el primer militarismo, que va de 1827 a 1872. Estamos en el inicio de la República. Y con José de la Mar, la fija, como ustedes dicen, es la guerra con la Gran Colombia, que voy a explicar en breve, ¿ya? Pero todavía no. Estás viendo en el centro una reforma constitucional. Hasta la actualidad, jóvenes, a ver, te hago una pregunta. ¿Cuántas constituciones vamos hasta ahora? Acepto que me des hasta 2 respuestas diferentes, pero no 3. A ver, ¿cuántas constituciones tenemos hasta la actualidad? Perfecto, ya, 12. No hay problema si me dices 13, ¿ah? Ya, 12, no hay problema. 12 constituciones, ¿no? 13 con la de la Confederación Perú-Boliviana. Ya, pero no hay problema, 12. Esta constitución que estás viendo, ¿qué número sería? A ver. Normal si te equivocas. Aquí, normal. En el examen, por supuesto que no. Ahí tu examen. La tercera. Muy bien, González. Estás bien enterado. Claro, porque la primera es de Torre Tagle, que estableció que Perú era una república. La segunda era de Bolívar, que estableció que Perú tiene que unirse con los países, bla, bla. Y la tercera es esta. Se llama Constitución liberal. Liberal porque él se somete al Congreso y proteccionista en materia económica. Entonces voy a darte la carnecita, jóvenes, para tu ingreso. Esta Constitución establecía estos datos importantes. Uno, esta Constitución, la de José de la Mar, la del 28, restauró la esclavitud. 2, restauró el tributo indígena. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Cuando restaura el tributo indígena, los indios dijeron, ahí está, no, mira, justo ahí está, la tercera constitución. Muy bien, González. Entonces, los indios de Ayacucho dijeron, ¿cómo? Yo he luchado por un país libre, he dado hasta mi vida, y viene este presidente, este gobierno, y me restaura el tributo. Es mejor que vengan los españoles, ¿no crees tú? Por eso la gente de Ayacucho, de la zona de Iquicha, los iquichanos se rebelaron contra José de la Mar. ¿Qué te parece? Mira, nos hemos independizado y hay problemas con los indios. Y es una justa queja de que los indios no quieren pagar tributo, porque supuestamente ya éramos libres e independientes. La famosa rebelión de Iquicha. Aquí sobresalen líderes como Navique, Dinavilca, Carreño, Quirós. ¿Ya? Lamentablemente, esta rebelión de los iquichanos de la zona de Ayacucho fue suprimido, ¿no? El gobierno de la Mar era más fuerte que esta rebelión. Va uno, ¿ah? 2, la guerra con la Gran Colombia.
Bien, atentos que voy a un poquito profundizar el tema, ¿ya? Pero rapidito porque tenemos que llegar hasta Ramón Castilla. ¿Por qué estalló la guerra con la Gran Colombia? Explicación, ¿ya? Y creo que la siguiente imagen te puede dar mayor luces. No, no tengo, ya. A ver, jóvenes, a ver. Uno, cuando Bolívar se fue de Perú en 1826, finalizando el año, el alcalde de Cusco ya, recibió una llamada de auxilio de los bolivianos. Bolivia no quería que le gobierne Sucre. Tú sabes que Sucre era el brazo derecho de Bolívar y Sucre fue elegido presidente de Bolivia. Bolivia nació con Bolívar, Bolivia. Entonces, los bolivianos pidieron nuestra ayuda para que veas que la relación entre Perú y Bolivia siempre ha sido un poquito así tirante y mira desde cuándo. El alcalde de Cusco, con su ejército, Agustín Gamarra, va a Bolivia, con los bolivianos vota a Sucre, incluso se firma un tratado llamado Piquiza, y Sucre retorna a la Gran Colombia, donde gobernaba Bolívar. La Gran Colombia era Ecuador, Bolivia y Venezuela. ¿Ya? Dos, Bolívar, cuando se fue de Perú, en 1826, repito, dejó un ejército de más o menos 1000 soldados y les dijo, ¿no? Señores, pórtense bien, Perú, país hermano, cuando Perú les pague por su participación en Junín Ayacucho, ustedes regresan y dan las gracias. Pero pórtese bien, Perú lo va a tratar bien. Ya, según nuestra versión, esos más de 1000 soldados se portaron mal, ¿no? Causaron desmanes y lo expulsamos fuera de Perú. El embajador de Colombia, radicado en Perú, se quejó. También lo votamos. Entonces, une la expulsión de los soldados, la expulsión del diplomático y la expulsión de Sucre, presidente de Bolivia, causó que Bolívar nos declare la guerra. Y el Congreso aceptó. La pregunta es, ¿pero por qué pasó eso? Porque nosotros, las cosas claras, estábamos molestos porque Bolívar nos quitó Bolivia y porque no quería reconocernos Guayaquil. Entonces, era el momento de ajustar cuentas. Aceptamos la guerra, ganamos en 2 enfrentamientos, pero perdimos en Portete de Tarque. Ahora, no fue una derrota contundente, ¿eh? La batalla pudo haber continuado, pero José de la Mar firmó el convenio de Girón, o al menos su gobierno aceptó ese convenio, y ese fue pretexto para que el alcalde de Cusco, Agustín Gamarra, provoque un golpe de Estado. Gamarra ya había conspirado. No sé qué te han contado de Gamarra, no sé, no, la verdad no sé qué te han hablado de él de colegio, de repente muy poco o nada, o mucho, no sé la verdad, pero Gamarra es todo un personaje controvertido. No pasa desapercibido. La mayoría de mis colegas tienen una opinión negativa, yo no. ¿Y sabes por qué? Por una sencilla razón. Gamarra estaba convencido de que Perú debe ser gobernado, como alguien dijo de ustedes, con mano dura, no con un presidente que se someta al Congreso. Por eso conspiró con Lamar, para que exista un gobierno fuerte. Gamarra destituye a José de Lamar, convoca un Congreso, convoca elecciones, obviamente él gana, y oficialmente es presidente constitucional. Y su esposa, la famosa Francisca Zubiaga, la mariscala, es la mujer, es la política que más ha influenciado en el gobierno. Por eso Santa Cruz le dijo la mariscala. Y Agustín Gamarra pasará a la historia como el primero en acabar sus 4 años. Gobernó de 1829 a 1833. Recuerda que Gamarra era conservador. Y con Gamarra sucede estos acontecimientos. Uno, el debate, otra vez el debate, entre liberales, y ya expliqué que era un liberal, si te has olvidado, normal, repregúntame, y los conservadores. En el Congreso, el liberal Vigil, que está aquí, acusó a Gamarra no de corrupción, no, de abuso de autoridad. Los conservadores tenían esa fama. Y dijo la famosa frase, ¿no? Cuando yo acuso a Gamarra de abuso de autoridad, acuso a Gamarra de abusar del poder, etcétera. Pero los conservadores apoyaron a Gamarra. El famoso debate entre liberales y conservadores. Agustín Gamarra, repito, será el presidente que acabe los 4 años, y con Agustín Gamarra se firma el famoso tratado con la Gran Colombia.
el tratado definitivo, el tratado Larrea-Gual, donde la Gran Colombia renunció. Bolívar estaba vivo todavía. Es más, Bolívar es quien firma con Gamarra, mediante sus diplomáticos, Larrea peruano, Gual de la Gran Colombia. Bolívar renuncia su intención de quitarnos Amazonas y Loreto, llamado en esa época Jaén y Maynas. Y Perú renuncia a reclamar a Guayaquil. Interesante este tratado, ¿eh? Meses después, Bolívar muere. Y el tratado queda. Fin del asunto con la Gran Colombia. Y dicho sea de paso, cuando muere Bolívar, la Gran Colombia se divide en 3 países: Ecuador, Colombia y Venezuela. Bien, ¿qué más pasó con Gamarra? Gamarra convocó elecciones y el plan de Gamarra, ojo con lo que viene, ojo con lo que digo, el plan de Gamarra era que que sigan gobernando los conservadores mediante su candidato Pedro Pablo Bermúdez. Se convocó elecciones, ojo, las elecciones no eran como hoy, no eran vota por mí, marca, no. El Congreso elegía al presidente. Mucho cuidado. El Congreso no había dinero para que se convoque elecciones. Además, no se definía totalmente quiénes tenían derecho de votar, ¿ya? Por si acaso. Bueno, se habla de que el Congreso hizo una especie de leguleyada, algo así como una trampa, para que Gamarra no gobierne mediante su candidato Pedro Pablo Bermúdez. Profe, ¿que era liberal o conservador? Ya, lo voy a repetir nuevamente, Anampa. Es fácil, ya, sintetízalo. Liberal es la persona, es el político que en los inicios de la República está convencido que el Congreso es el centro de la política. El presidente, vamos a decir, se somete al Congreso. Pasó con José de la Mar. El conservador, lo contrario. No. Dice que no, lo contrario. Que el Congreso se somete al presidente. Y ustedes han sido testigos de vamos a decir, la pelea entre el Congreso y el gobierno. Pregúntele a Merino, pregúntele a Vizcarra, pregúntele a Dina. ¿No? La historia se repite. No sé si quedó claro, José Luis Anampa. Ganó Orbegoso mediante una leguleyada, ¿no? Una trampita legal. Gamarra, que sabía de derecho, le explicó a su candidato, a su amigo Bermúdez, le dijo que vas a dejar que te quiten el gobierno, y Gamarra empujó a Pedro Pablo Bermúdez, creo que está aquí un ratito, ahí está, empujó a este candidato que perdió de que reclame que él había ganado, o que en todo caso se convocan a nuevas elecciones del Congreso. Recuerda que el Congreso es quien elegía el presidente. Entonces, jóvenes, para variar, estalló la Primera Guerra Civil. Entonces, si te preguntan, ¿no? Señale las características del primer militarismo o caudillismo. Guerra civil, constantes constituciones, se restauró la esclavitud, se restauró el tributo, problemas limítrofes y el debate entre liberales y conservadores. En esta guerra civil, jóvenes, entre Orbegoso, liberal, y Pedro Pablo Bermúdez, conservador gamarrista, en esta guerra civil iba a suceder una gran batalla con miles de muertos. Esa gran batalla entre liberales y conservadores iba a ser Maquinguayo. Pero sucedió un acontecimiento que nos alegra, ¿no? Que nos da esperanzas. ¿Qué, profe? ¿Qué pasó? Sucede que cuando se iban a enfrentar a muerte, el ejército del presidente, oficialmente Orbegoso fue elegido presidente, ya dicho sea de paso. Cuando Orbegoso se iba a enfrentar con Bermúdez, Bermúdez se retira de la zona de guerra, el rival de Orbegoso. Pero le dice a Echenique, el mismo futuro presidente, le dice a Echenique, hazte cargo de esta guerra civil. O sea, de ti depende, ¿no? Hazte cargo. Y Bermúdez se va. Los peruanos realmente no querían una guerra civil. Entonces, Echenique se enteró que Orbegoso tampoco quería guerra. Entonces, los dos salen al frente y la imagen lo estás viendo. Se abrazan,
Orbegoso y Echenique. El famoso abrazo de Maquinguayo. O sea, lo que tuvo que haber sido una gran batalla con miles de muertos, terminó con un abrazo. El abrazo entre liberales y... Sí, terminó en paz, bonito, bonito. Hicieron toda una fiesta. Uy, para fiesta Perú es campeón. El Congreso se fue a la sierra, se festejó, pues, pero, 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 hay un pero, ¿no? Pero mientras el Congreso festejaba, ¿no? La paz entre peruanos. Ah, sí, pero un ratito, Lisbeth, un ratito. Cuidado con esa preguntita que diga lo siguiente. ¿Quiénes se abrazaron? Echenique con Orbegoso, diferente a quienes eran los líderes de este conflicto. Ah, no, ahí pones a Bermúdez y Orbegoso, ¿ya? Pero quienes se abrazaron era Echenique con Orbegoso. Ese detalle nada más. Mientras ellos festejaban, y ojo que tengo que resumir porque solo tengo hora y media, tengo que resumir, ¿no? Esta historia es bonito y aquí me puedo quedar contigo toda la madrugada, en serio, hablándote de detalles, ¿no? Quien habla, modestia aparte, me he tomado la molestia de leer las memorias de todos los presidentes que han escrito sus memorias, ¿ya? Ahora, lamentablemente, no todos han escrito sus memorias, pero sí escribió sus memorias, Bermúdez, lo he leído, perdón, Echenique, Orbegoso escribió sus memorias. En el caso de otros presidentes como Gamarra, él no escribió sus memorias, pero tiene cantidad de cartas, y obviamente uno lo revisa, ¿no? Hasta las 3, no hay problema, no hay problema. Ya, de repente un poquito más de 2:30 sí que se puede, ¿no? Bien, entonces se abrazaban, festejaban, pero ¿qué crees que pasó? Como esto fue en la sierra, el Congreso se fue a la sierra, Lima quedó descuidado, Lima quedó a su suerte. Y el gran Ricardo Palma, el tradicionalista, que llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, imagina qué documentos tuvo acceso, Ricardo Palma encontró pruebas de que la delincuencia estuvo, pues, como dice un programa al rojo vivo. Los delincuentes hacían de la suya en Lima. Incluso Ricardo Palma cuenta que un delincuente se sentó por un día en Palacio de Gobierno, famoso Escobar. En esa época a los delincuentes le decían bandoleros, ¿no? Lo que hoy decimos sicariato, en esta época era bandoleros. Entonces fue tan crítico el asunto en la costa que un general muy joven llamado Salaverry provocará un golpe de Estado. Aquí está, un ratito, disculpa. A ver, un ratito. Aquí está la imagen de lo que te estoy mencionando, ¿no? El bandolerismo. Y eso provocó el golpe de Estado del presidente más joven de Perú, Felipe Santiago Salaverry. 28 años es el de la figura, el de aquí es su hijo. Su hijo fue poeta, ¿no? Lo estudias en literatura. Felipe Santiago Salaverry no quería ese Perú lleno de delincuentes. 29 años falleció, Lisbeth. A los 28 empezó a gobernar y a los 29 falleció. Salaverry da un golpe de Estado, no oficializa su gobierno, o sea, no, eh, no convirtió a su gobierno en constitucional. Ah, por supuesto, más joven que Alan García, pero mucho cuidado, Anampa y los más de 60 presentes, no, 70, mucho cuidado, porque si te preguntan, mira la diferencia de esta pregunta. Presidente más joven del Perú, Salaverry. Presidente constitucional más joven del Perú. Allí mencionas a Alan García, porque Alan García fue elegido por el pueblo y todo lo que tú sabes. En cambio, Salaverry entró por golpe de Estado. Pero Salaverry se ganó el cariño del pueblo. Profe, ¿de qué manera? Acabando con la delincuencia. Decretó la pena de muerte. Salaverry decretó la pena de muerte, no le tembló la mano. Y era un espectáculo, tú te ibas a la Plaza San Martín para ver a los delincuentes que eran ahorcados. Y Lima le dio su respaldo, aplaudieron, así se el gobierno, le decían a Salaverry, mano dura, porque no hay que dar tolerancia a la delincuencia.
Pero Salaverry tuvo que enfrentarse a lo que viene a continuación. ¿Qué crees que había pasado? Orbegoso, que lo estás viendo, no aceptó el golpe de Estado y envió una carta de ayuda a Bolivia. Otra vez Bolivia. Bolivia feliz porque estaba gobernado por Santa Cruz. Y Santa Cruz tenía dos nacionalidades. Era peruano y boliviano. Y su sueño era ser presidente de Perú. Ya lo era de Bolivia. Entonces, con la carta que recibió de Santa Cruz, dijo, este es mi momento. Ahora o nunca. Salaverry tiene que enfrentarse a Santa Cruz. Santa Cruz ingresa con todo su ejército, el ejército de un país. Gamarra reapareció nuevamente. Gamarra se une con Salaverry, de película. Santa Cruz se une con Orbegoso. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En la batalla de Socabaya, obviando detalles, Salaverry muere fusilado. Pierde en Arequipa. Muere fusilado. 29 años. Y eso, de alguna manera, causó cierto rechazo a Salaverry. Ahora, no solo murió Salaverry, murieron todos, bueno, murieron casi todos los que lo acompañó en el gobierno. Y todos eran jóvenes de 30 años. Él tenía 29. Jóvenes que querían un Perú distinto. Bueno, la historia continúa. Después de la batalla de Socabaya, donde Salaverry muere fusilado, Gamarra había sido expulsado. Orbegoso cuenta en sus memorias que él no quería todo esto, ¿no? Entonces, arrepentido, decide retirarse de la política, pero Santa Cruz vamos a decir, lo invita, ¿ya? Por no decir amenaza. Le invita para que Orbegoso continúe en la política. Porque el plan de Santa Cruz es el siguiente. Santa Cruz aprovecha su poder. Como Orbegoso era liberal, y los liberales son débiles, Santa Cruz tomó el control. Y Santa Cruz crea la Confederación Perú-Boliviana. Todo tiene sentido. Jóvenes, en la Confederación Perú-Boliviana, ojo, en la Confederación Perú-Boliviana, Santa Cruz alienta la división de Perú en dos. Perú se divide en dos. El Estado norperuano, con su presidente Orbegoso, el Estado surperuano, con un tal Ramón Herrera, y se refunda el Estado boliviano, con un tal Boliviano. La pregunta es, si la parte norte lo gobierna Orbegoso, la parte sur lo gobierna un tal Ramón Herrera, y Bolivia, un tal Boliviano, ¿y qué gobierna Santa Cruz? Los tres. En el Pacto de Tacna, oficialmente Perú se une con Bolivia. La Confederación Peruano-Boliviano. Santa Cruz, presidente. Obviamente en Perú la zona que más se beneficia es la parte sur, la Sierra Sur. Está. Tres gobernantes, el Estado norperuano de Orbegoso, el Estado surperuano de Ramón Herrera y el Estado boliviano de un tal Bolivián. Y Santa Cruz gobierna los tres. Santa Cruz decreta los puertos libres para estimular sí, por supuesto, Janampa, astuto era. Claro, Miguel Humberto, pero el Alto Perú es Bolivia. El Alto Perú es Bolivia. Santa Cruz decreta los puertos libres, libre de impuestos. El decreto de los puertos libres molestó a Chile, porque Perú tenía con Chile un acuerdo de comercio bilateral. Perú le compraba a Chile trigo, Chile le compraba a Perú frutas.
Pero cuando Bolívar, Santa Cruz decreta los puertos libres, ese acuerdo con Chile se frustra. Además, Chile tenía un político que era antiperuano al 100%, Diego Portales. Y Diego Portales ve esta oportunidad para iniciar una guerra. Jóvenes, la primera guerra con Chile. Esta guerra no es de Grau, esta guerra no es de Bolognesi, esta guerra no es de Cáceres, es la guerra de Perú, de Chile con la Confederación Perú-Boliviana. Esta guerra es de sí, Figueroa, es mucha guerra. Me gustaría contarles algo menos belicoso, pero sería engañarte, ¿no? Bien. El decreto de puertos libres afectó el comercio con Chile. Y Chile, sin ningún rodeo, nos declara la guerra. Diego Portales era el ideólogo. Diego Portales sabía que si Perú se junta con Bolivia, serán poderosos. Entonces Chile nos declara la guerra. La primera campaña, esta guerra no es guerra del Pacífico, por favor, ya mencioné que no. Esta guerra tiene dos nombres. O le llamas guerra de la restauración, porque Chile va a restaurar nuestra política, o le llamas la guerra de la Confederación, ¿no? O primera guerra con Chile. En la primera campaña, llamada restauradora, el responsable era Blanco Encalada, que está aquí. A ver, él es el ideólogo y se llama Diego Portales. Es el ideólogo más, vamos a decir, antiperuano y recontra pro-chileno. Obviamente es chileno, Diego Portales. Él es Blanco Encalada, el responsable de esta guerra. Te cuento que Chile subestimó al Perú, para variar. A ver, Castañeda. A ver, esta guerra es la guerra de la restauración o la guerra de la confederación. La guerra con Chile es la guerra del salitre de 1879 o la segunda guerra con Chile o simplemente la guerra del Pacífico. No sé si quedó claro, estimada Castañeda. Blanco Encalada, ya, por favor, respóndeme si quedó claro, si no, te repito nuevamente. Blanco Encalada fue el responsable de esta primera, perfecto, de esta primera campaña. Te cuento que Chile subestima a Perú, para variar. Chile no subestima y pensó que esta guerra, fácil, ¿no? Le ganamos. Además, Chile se había unido relativamente con Argentina y dijo, pasa nada con Perú y Bolivia. Y perdió Chile por subestimarnos. Santa Cruz venció a Chile en Paucarpata. Acá está, ¿no? En la PPT. Ahí está, ¿no? Bueno, por aquí debe estar. Bueno, en todo caso lo estoy diciendo, ¿no? En Paucarpata. Santa Cruz se mostró, vamos a decir, benévolo con Chile y no fusiló a ningún chileno y les dijo más bien, señores chilenos, no quiero problemas, por favor, queremos paz. Y Chile lo tomó como un agravio, como una humillación, y Chile preparó una segunda expedición. En la segunda expedición se nombra a Manuel Bulnes, que está aquí. Pero Chile era consciente de que podrían volver a fracasar. Entonces, ¿cómo le ganas a la Confederación Perú-Boliviana? ¿Cómo le ganas a la Confederación? Y bueno, aparece Agustín Gamarra. Claro, Gamarra apoyó a los chilenos. Ahora, aparentemente, Gamarra es un traidor, ¿no? Por tu culpa, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, pero, estimada Lisbeth, Pardo y Aliaga, mi tío, yo soy Galarza Aliaga, Pardo y Aliaga, te aconsejo que lo pongas después. Hazme caso, haz caso a la experiencia. Un poco después. Todavía no lo menciones, ¿ya? Pero sí, era fan de Gamarra. Gamarra apoyó a Chile, no por Chile, sino por algo que no nos han contado. Cuando Santa Cruz se une con Perú, o sea, cuando Bolivia se une con Perú, te cuento, el primer beneficiado era Bolivia. Eso no nos cuentan. ¿Ya? Un ratito, un segundo. Dos. Eh, Chile, perdón, Perú con el Estado norperuano era el menos beneficiado.
Que Bolivia domine sobre Perú molestó a los conservadores. Por eso Santa Cruz no era muy popular. Gamarra se unió con los chilenos y en la batalla de Yungay, la tropa peruana, anti-santacruzina, gamarrista, vence a la Confederación. Santa Cruz huye a Bolivia, gana a los chilenos y peruanos. Inmediatamente Perú vuelve a ser uno solo. Se separa de Bolivia, se convoca a un nuevo congreso en Huancayo y ¿quién crees que gobernará por segunda vez? Creo que es obvio, ¿no? A ver, ¿quién crees que gobernará Perú por segunda vez? Creo que es obvio. ¿Quién crees? Agustín Gamar, el segundo gobierno de Agustín Gamar. No, escucha, Nampa, escucha, no, que no te den cólera, no te han contado completo la historia, nada, escucha. Yo pensé lo mismo cuando era joven. Después dije, hay algo que no me cuadra. Y te lo voy a compartir, por supuesto. Cuando Gamarra une a Perú, porque recuerda que Perú estaba dividido en dos. O sea, si tú estás en contra de Gamarra, ¿me estás diciendo que estás de acuerdo que Perú tenga dos presidentes? A ver, Anampa, ¿me está diciendo eso? Ah, entonces, pues, Gamarra quería un Perú solo. Santa Cruz quería dos Perús. ¿Por qué? Divide y vencerás. Y Santa Cruz puso a dos presidentes medianos, no puso a buenos presidentes. Gamarra unió al Perú y Gamarra se dio cuenta lo que valía a Ramón Castilla. La experiencia le demostró que Castilla era un hombre de lujo y nombró a Castilla ministro de Economía. Y todos los que conocen de historia saben que el segundo gobierno de Gamarra, en el segundo gobierno, por fin Perú tuvo un rumbo, con Ramón Castilla como ministro de Economía. ¿Qué pasó entonces? Empezó el negocio del guano mediante el arrendamiento. Surge el diario El Comercio, se construye el Colegio Guadalupe, Ramón Castilla, ministro de Economía, se reforma la Constitución, ya ves, y cuando Perú por fin tenía un rumbo, la dupla Gamarra-Castilla es lo máximo. Cuando Perú por fin tenía un rumbo, la desgracia, Guadalupe está en Afusugarte, la desgracia. Profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bolivia vuelve a molestarnos. Entonces Gamarra dijo, es el momento de que Perú someta a Bolivia, no al revés, como lo quiso Santa Cruz. Y Gamarra subestimó a los bolivianos, eso no se hace, la historia te enseña que tú no debes subestimar a nadie, y cuando Gamarra entra a Bolivia, le dice a Castilla, tú con la mitad de la tropa te vas para otro lado, esos bolivianos han escapado. Dicho y hecho, Gamarra entra a Bolivia, y ni bien da la espalda, Gamarra muere disparado por la espalda. Gamarra muere traicionado. Fue el momento más oscuro del Perú. Muerto Gamarra en la batalla de Ingavi, en la guerra con Colombia, muerto Gamarra, se cumplió algo que dijo Salaverry mucho antes de morir. Si Gamarra muere, Perú entra en caos. Curioso, Gamarra muere y Perú entra en caos. Esa es la pregunta del millón, Merino. ¿Quién lo traicionó? Se habla de un grupo de soldados peruanos que eran pro-bolivianos y que, bueno, por orden de Bolivia, disparan a Gamarra. Muerto Gamarra, Perú entra en anarquía. De 1841 al 44, Perú entra en anarquía. ¿Quién puso fin a la anarquía? El presidente Vivanco. Aquí menciona a Felipe Pardo y Aliaga, que fue primer ministro de Vivanco.
Vivanco, el presidente más culto en la historia del Perú. Su gobierno se llama el Directorio. Su primer ministro de lujo, Felipe Pardo y Aliaga. Vivanco, Manuel Ignacio Vivanco, lo tenía todo. Tipo culto, preparado, con buenos ministros, intelectuales, pero Vivanco tenía, todo no puede ser perfecto, tenía un problema grave. ¿Qué, profe? ¿Qué? Vivanco era discriminador. Vivanco era discriminador. Se burlaba de los indios. Y eso molestó a los peruanos que somos de todas las sangres. Entonces, los periódicos decían, no hay nadie que pueda acabar con esta dictadura. Se le llamó dictadura porque Vivanco no fue constitucional, entró por golpe de Estado. Pero sí hubo alguien que puso fin a esta dictadura. ¿Quién es? Sí, bueno, claro, hoy sería racista, ¿no? ¿Quién fue ese alguien? Ramón Castilla. En la batalla de Carmen Alto, Ramón Castilla vence a Vivanco. Ramón Castilla convoca elecciones. Ramón Castilla convoca elecciones y obviamente él gana. Y jóvenes, con Ramón Castilla vamos terminando esta maratón. Claro, falta todavía explicar Ramón Castilla. Falta explicar el gobierno de Ramón Castilla. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Te voy a dar un respiro de 1 minuto nada más, mientras voy compartiendo la imagen de Ramón Castilla. Aprovecha estos segundos, ¿todo claro? Entonces, continuamos porque ya el tiempo no perdona, ¿no? Y este es un capítulo muy interesante de nuestra historia del Perú. Dame un segundito para seguir. ¿Todo claro? Perfecto, todo claro. Lisbeth. Pardo y Aliaga no tuvo un papel importante en la guerra de la Confederación. Por eso digo, no lo menciones. Quien tuvo un papel importante en la guerra de la Confederación fue Gamarra, no Pardo y Aliaga. Él fue parte de los peruanos que apoyó a Gamarra. No sé si me dejo entender. Por favor, si no, con gusto. Ya no sé si quedó claro. A ver. Leo tu pregunta un ratito. A ver. Sí, Camargo, los inicios de la historia del Perú sí es complicadito. Sí, es complicadito. Bien, jóvenes, el gran Ramón Castilla. Tengo entendido, ¿no? Porque obviamente estoy informado, de que hay colegas que critican a Ramón Castilla, ¿no? Bueno, tienen derecho, pero hay cosas que no puedes cambiar, que son los hechos. Lo que puedes cambiar son las interpretaciones, no los hechos. Y yo te voy a basar en hechos. Ramón Castilla, para mí, el mejor presidente en la historia del Perú. Acá está su esposa, la señora Díaz Canseco. Con Ramón Castilla empezó la era del guano. Ya no se vende por arrendamiento, sino consignación. Mira esta foto de millones de aves guaneras. Fin del arrendamiento y empezó la venta de guano mediante un representante empresario llamado el consignatario Gibbs. Jóvenes, este contrato nos dio tanto dinero, el guano nos dio tanto dinero que por eso estamos hablando de la era del guano. No confundas qué presidente inició la venta de guano. Ah, ese es Gamarra, arrendamiento. ¿Con qué presidente inicia la era del guano? Ah, no, pues eso es Castilla, con Inglaterra. Dio tanto dinero el guano que miren todo lo que se logró. Con Castilla, el primer presupuesto nacional. O sea, Castilla fue el primer presidente en la historia del Perú que hizo un presupuesto nacional para decir cuánto dinero tenemos, cuánto debemos, etc.
Y repito, con el dinero del guano, el Estado pudo ahorrar tanto dinero que Castilla dijo es el momento de fortalecer nuestro ejército, de construir embajadas en los países más importantes del mundo y en contratar a gente para que trabaje al Estado. Eso se llama aumentar la burocracia. Es cierto que Jorge Basadre critica esta medida. Para Jorge Basadre, pues Castilla tendría que haber invertido por sí, porque Perú sí o sí necesitaba un mayor ejército y la burocracia es un mal necesario. Cuando tú modernizas un país, sí o sí debes tener una burocracia. No sé si tú conoces a un país que sea moderno sin burocracia. Si conoces uno, dímelo. ¿Eh? Yo no conozco un país moderno que aspire a ser una potencia que sea civilizado, ¿no? O sea, que no tenga burocracia. Si tú conoces uno, dímelo pues. Ah, ya, no hay problema, lo repito. Basadre señaló que Castilla tenía que invertir en otra cosa, ¿no? En industria y no en aumentar la burocracia, porque aumentar la burocracia es más que invertir, es un egreso, porque estás pagando una planilla de personas que, según Basadre, no contribuyen al desarrollo. Entonces, te dije algo de cierto en eso, pero repito, Castilla quería que Perú sea un país moderno, sea una potencia. Y te pregunto, ¿conoces un país moderno, pote fuerte, que no tenga burocracia? Yo no conozco. Si tú conoces, dime a ver qué país. La burocracia es un mal necesario. No hay, pues. Es un mal necesario. Pero sobró dinero. Y Castilla dijo que era ya hora de pagar la deuda interna. Muchas familias peruanas habían colaborado con la independencia y ningún presidente les devolvió ese dinero de los ricos que nos habían prestado. Y Castilla dijo, ya es el momento de pagar la deuda interna. Y desde la época de Ribagüero, nosotros le debíamos a Inglaterra, ¿no? ¿Qué nos prestó para independizarnos? Y ningún presidente pagó esa deuda. Ramón Castilla lo hizo. Impresionante. Porque si no pagas tu deuda, no te respetan. Ramón Castilla le dio prestigio al Perú. Impresionante su gobierno, la deuda interna y la deuda externa. Como, como Perú tenía pocos habitantes, ni siquiera llegábamos a 2 millones, imagina. Todo el Perú, como era necesario mano de obra, Castilla pidió al Congreso que haga un debate acerca de quiénes deberían llegar a Perú, pero que tienen que llegar extranjeros como mano de obra, tienen que llegar. Castilla quería que lleguen europeos, pero el Congreso dijo no, los chinos, etcétera, y llegaron chinos para trabajar en las haciendas de azúcar y algodón, los famosos culíes, y llegaron en la condición de esclavos, famosos chinos culíes. Se construyó el primer ferrocarril de Sudamérica, el primero, ni Brasil ni Argentina lo tenía, menos Chile, Perú lo tenía, el ferrocarril Lima-Callao. El primer ferrocarril lo tuvo Perú, ¿eh? En América del Sur. Bueno, Lima-Callao. Hizo la ley de instrucción pública. Castilla fue el primer presidente que hizo una verdadera reforma educativa. Hasta eso, ¿no? Y más cosas, jóvenes, ¿ah? Que ya Castilla convoca elecciones. El Perú le dijo a Castilla, reelígete, reelígete, y de broma le decían, si quieres, nómbrate rey del Perú, ¿no? De broma que algo de serio tenía. Castilla convocó elecciones y ganó Echenique. Y Perú tiene una suerte cuando hay un buen presidente que lamentablemente no continúa, convoca elecciones y Echenique, ahí están los años que gobierna, no es que le haya robado, ¿no? Echenique tenía plata, su mujer era millonaria. Un segundo, un segundo. Entonces, no es que Echenique haya robado, ¿no? Su esposa, la señora Victoria Tristán, como te digo, era millonaria, donó su hacienda a la Victoria para que surja la Victoria del distrito. No, Echenique no ha robado, el tipo millonario. Pero permitió
la corrupción. Que es casi lo mismo, ¿no? Tú no robas, pero otros roban. A eso se le llama el despilfarro económico. El despilfarro económico. Fue tan escandaloso que la ley de la consolidación de la deuda fue sinónimo de corrupción. Pero con Echenique, no con Castilla. Hay libros que tendenciosamente te dan a entender que con Castilla empezó la corrupción. No, 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 no es con Castilla. Mucho cuidado. Es con Echenique. Mucho cuidado. Ahí está. El escándalo de la consolidación de la deuda. La corrupción. Estafaron al Estado de tal manera que los periódicos denunciaban día tras día con nombres y el titular era bien claro. ¿Eh? ¿Qué decía el titular? Ya existía el comercio. ¿Qué decía, no? Con interrogación. ¿Acaso no hay un presidente que pueda acabar con esta corrupción? Pero sí hubo jóvenes. Alguien levantó la mano. Yo, dijo Ramón Castilla. Y en la batalla de La Palma, Ramón Castilla vence a Echenique. Esta guerra civil es otra guerra. Antes Ramón Castilla había vencido a Vivanco, ya te conté, en la batalla de Carmen Alto. Ahora otra guerra civil. Esta guerra costó millones, millones, que hoy serían miles de millones, y ganó Castilla. Acabó con la corrupción. Jóvenes, lo que te voy a decir seguramente te va un poquito a sorprender, o tal vez mucho. Y yo no exagero con lo que te voy a decir. Miren, el escándalo de Echenique, toda esa corrupción, ha sido superado por la corrupción de los últimos presidentes a partir del 2016. Odebrecht es más escandaloso que este periodo. ¿Puedes creerlo? Si comparamos el dinero de la corrupción actual desde el 2016, no te estoy diciendo que no robó Toledo ni García, también, pero el escándalo es a partir del 2017. O si quieres, 2001, 2006, 2017, hasta el 2023, ¿no? Quiero creer que con esta presidenta ya no va a haber escándalos. Ojo, escándalos. Como decir, ¿no? Una cosa es sacar 0,9, bueno, pues estás ahí raspando el 10. Otra cosa es sacar 0,3. No sé si me dejo entender. Bien. Segundo gobierno de Ramón Castilla. Han dicho mis colegas, ¿no? Mis coleguitas, han dicho que Ramón Castilla benefició a los liberales. Sin comentarios, jóvenes, sin comentarios. Conozco bien a Castilla, sigo investigando a Castilla, y Castilla. ¿Sabes quiénes son los que con libros desprestigian a Castilla? Los empresarios que Castilla les quitó el beneficio del guano. No sé si me dejo entender. Los arrendatarios. Porque Castilla le quitó la mamadera. Esos arrendatarios invertían poco y ganaban millones. Castilla de un tajo le cortó y lo vendió a Inglaterra el guano. O sea, le cortó ese beneficio. Y esos empresarios, que sé de qué partido es, el civilista, se vengó tratando de buscar los errores mínimos de Castilla. Pero Castilla tiene más éxitos que errores. En el segundo gobierno, Castilla, no, Camargo, no, 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 no es Piérola, no, 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 más o menos, pero no es Piérola, no, 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 no. Piérola murió pobre, no, no es Piérola, es gente más rica. Piérola no era rico, Piérola era de clase media nada más. En el segundo, más o menos como lo que pasó con Fujimori, sí, más o menos. En el segundo gobierno de Castilla se puso fin a la esclavitud y fin del tributo indígena. Ya con esto Castilla se inmortalizó. Segundo gobierno, no primero. Se dio el debate nuevamente. A ver. Castilla cambió la constitución. Estableció tres cosas, ya para ir terminando. Fin de la esclavitud, 1. Fin del tributo indígena, 2. Y 3, sufragio universal. Todos pueden votar. Claro, todos los varones, ¿no? Las mujeres no, por el machismo de la época.
Pero el Congreso reunió firmas y el que estás viendo era el conservador Bartolomé Herrera. Desde su trinchera, el Convictorio de San Carlos, que era un local de los intelectuales conservadores, ahora el conservador es la persona que está a favor de la esclavitud y del tributo, y no de que todos deben votar, sino la soberanía de la inteligencia. Eso defendía Bartolomé Herrera. La soberanía de la inteligencia, que sigue la esclavitud y que sigue el tributo. Pero esa era conservadora en la época de Castilla. Pero los liberales, como José Gálvez y los hermanos Lazo, decían no, el indio no nació para tributar, el esclavo nació libre y todos tienen derecho de votar. Basta con cumplir 21 años. Pero los conservadores se indignaron, ¿no? Hicieron una moción de censura y cambiaron la Constitución y este fue el resultado. Otra Constitución, la de 1860, la mejor del siglo XIX. Lo he leído. La mejor del siglo XIX. Tal vez la mejor de toda la historia. Y la que duró más años, 60 años. Se le considera Constitución moderada. Castilla convocó elecciones y ganó, ahí está, ¿no? La liberación de los esclavos. Oficialmente se elaboró el primer mapa. Castilla convocó elecciones y ganó San Román y Peset. O sea, San Román presidente, Peset vicepresidente. Con San Román, ya voy terminando, se cambia la moneda, por fin se llama el sol peruano, pero San Román muere al año. Perú tiene una suerte, murió San Román, se enfermó, se agravó, y le sucedió a Antonio Peset. Y con Antonio Peset, Perú va a iniciar una guerra con España. Pero eso ya es parte de otro capítulo de la historia. Bien, jóvenes, hasta el gran Ramón Castilla toca hoy, ¿no? El primer militarismo. Si hay alguna pregunta, con gusto, y si no, a responder las preguntas. Ramón Castilla hizo más cosas, ¿ah? Yo te estoy contando las fijas, ¿no? De Ramón Castilla. Bien, entonces, si no hay preguntas, sí, el mejor presidente de lejos. Y no solamente de Perú, Plácido, sino de América Latina. Y siempre yo reto a mis alumnos, o sea, te estoy retando, de que me busques qué presidente en América Latina supera a Ramón Castilla en su época. No vas a encontrarlo, hazme caso. No, no. Sarmiento en Argentina, pero no llega al nivel de Castilla. Benito Juárez en México no llega al nivel de Castilla. Es más, nosotros ayudamos a Juárez. Gamarra, Pinochet no por dos motivos. Uno, porque es del siglo XX, yo estoy hablando del XIX, y si comparamos a Pinochet con Castilla, Castilla no se manchó las manos de sangre. Cuando él entró al Congreso, claro fue al decir lo siguiente. Mostró sus manos y dijo, aquí están mis manos, señores del Congreso, limpias de sangre, como diciendo, no soy un dictador que mato por matar, y limpio de corrupción. Y así murió Castilla. Entonces, no, ni Pinochet, no, no. Además, Pinochet es dictador. No, Anampa. Castilla es un tipo tan grande que si no hubiera habido guano, él hubiera buscado la forma de hacer dinero. Cree lo que digo. Es como que tú me digas que Napoleón es grande porque él es de la Revolución Francesa. No, nada, no. O Alejandro Magno es grande porque la Liga de Corito lo financió. No, 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 no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Castilla, el guano no lo hizo. Pero bueno, si hay colegas que creen esa tesis, no hay problema, no hay problema. Pero yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo no creo esa tesis. Bien, a compartir las imágenes. De las preguntas. Claro. Mira, te voy a contar una chiquita de Castilla. Así una pequeña, ni siquiera grande, ¿eh? Una pequeñita, que lo descubrí o lo investigué leyendo la historia de México. Era un libro, que por ahí lo tengo,
que se titula Historia de la Diplomacia Mexicana, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa, pues, la historia de México y menos de su diplomacia? Bueno, a mí sí, porque es historia. El libro decía lo siguiente, ya, para acabar y empezar con las preguntas. Decía, ¿no? Tú sabes que México tuvo una guerra con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le arrebató Texas, Arizona, Nueva México. Ya, ¿qué tiene que ver con Ramón Castilla? Escucha la historia. Cuando estalló la guerra entre México con Estados Unidos, justo coincidía con el primer gobierno de Castilla. Ya había mexicanos en Estados Unidos. Claro, no eran millones, pero eran miles. 10,000, 15,000. Ganó Estados Unidos y Estados Unidos maltrató a los mexicanos que vivían en su país. Entonces, ¿qué hizo Ramón Castilla? Al enterarse que los mexicanos no tenían comida ni trabajo, y como él había creado una embajada de Perú en México, un local bonito y grande, el Perú acogió a los mexicanos que no tenían trabajo, ni un techo, ni comida. El Perú los acogió en la embajada. Tú no sabes cómo agradece México ese acto. Nosotros ni enterados. Mira que si yo no investigaba ese libro, ni enterado. Y te lo comparto. México nos agradece. El excelentísimo gobierno de Ramón Castilla acogió a los mexicanos en México y en Estados Unidos gracias a su embajada y les dio cobijo y comida. Y nosotros ni enterados. Hay muchas cosas que han hecho muchos presidentes y que nos agradecen y nosotros ni enterados. Ni siquiera México se preocupó por sus ciudadanos de Estados Unidos. Perú tomándose la molestia. Y si tú sigues investigando, te vas a enterar de una guerra que tuvo México con Francia y Austria, que coincidía con el segundo gobierno. Y Ramón Castilla envió un ejército de peruanos, liderados por Corpancho, apoyando a México, luchando contra el invasor de Francia y Austria. Y a más países, ¿no? Bien, primera pregunta. No, Ramón Castilla es un fuera de serie. Es un fuera de serie, ¿no? Quien habla mal de Castilla no sabe qué hizo Castilla, pues, no sabe, con todo respeto, ¿no? Bien, la rebelión de José Huachaca y los indios iquichanos, ¿se acuerdan? A ver, si les hablé hace ratito de esa rebelión. A ver, ¿quién es la respuesta? Claro, José de la Mar. Caramba, muy bien, José de la Mar. Joven militar, miren, joven militar valiente, intransigente, que luchó contra Gamarra. Salaberry, te cuento un dato que te va a llenar el pecho de orgullo. ¿Sabías tú que Salaberry, cuando dio el golpe de Estado, se reunió con 2 generales más? ¿Y sabes quiénes eran? Domingo Nieto, que lamentablemente lo hemos olvidado, yo le traigo a la memoria, y Ramón Castilla. Se reunió con ellos, te estoy diciendo antes de que fusilen a Salaberry, y les dijo, cambiemos el Perú. Domingo Nieto era muy pegado a la ley. ¿Dónde están esos peruanos que respetan la ley al extremo? No, le dijo Salaverry, yo respeto la ley. Mira, no estoy en contra de tu golpe de Estado, pero no puedo apoyarte. Discúlpame, le dijo. ¿Y sabes por qué no lo apoyó Ramón Castilla? Porque Ramón Castilla conocía bien a Santa Cruz. Y le dijo a Salaverry, Salaverry, si nos unimos, voy a crear un cementerio en Perú, porque van a haber muchos muertos, porque yo no me voy a dejar derrotar por Santa Cruz. Me pongo un costado, no por cobarde, no quiero ver a mis hermanos muertos. Y Castilla se fue a Chile, porque si se quedaba, olvídate, esto hubiera sido una superguerra civil. La grandeza de Castilla dijo, no, me pongo un costado. Pero después igual Castilla se unió con Gamarra y acabó con Salaverry. Bien, 3. Luego de la batalla empezó oficialmente la Confederación. A ver, ¿qué batalla es? Donde muere fusilado Socabaya y Yungay, ¿no? Y Yungay. Muy bien, apunten, ¿ah? Basadre haciendo referencia a uno de los caudillos que encarna el primer militarismo, dice, aquel presidente perdió el poder y la vida
y la guerra en Ingavi. Y ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Claro, el presidente Agustín Gamarra, ¿no? 4E, Agustín Gamarra. Un segundito, Agustín Gamarra. 4E. 5. Tratado, eh, a través de la cual quedaron definidos los límites entre Perú y la Gran Colombia. ¿Se acuerdan? En la época de Gamarra, la Reagual. La Reagual, claro. Régimen conocido como el despotismo ilustrado, donde Felipe Pardo y Aliaga era su primer ministro. Lamentablemente era una dictadura y lo que hoy llamaríamos racismo. La 6, ¿quién sería? El presidente más culto de la historia, lamentablemente discriminador. A ver. Manuel Ignacio de Viván. Claro. Ramón Castilla puso fin a Vivanco en la batalla. A ver, ¿se acuerdan? Está por Ica. Carmen Alto. En la batalla de Carmen Alto. Y luego Castilla le dio el gobierno al Parlamento y el Parlamento convocó elecciones y ganó nuestro gran Ramón Castilla, ¿no? Eran amigos hasta que, bueno, pues se volvieron totalmente opositores, ¿no? Enemigos no, opositores. Ambos lucharon por la independencia, pues. Pregunta 8. Dice, la guerra que organizaron los chilenos, la que hemos visto, ¿no? Contra el Perú en 1838, y mira, escucha, fue denominada campañas restauradoras, porque Chile dice que, no, que restauró nuestra democracia, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, da gusto que la respuesta sea correcta. La primera campaña restauradora, ¿quién la dirigió? Como militar, Blanco Encalada. Él vino con San Martín, joven, en la independencia. Conocía entonces el Perú, etcétera. Pero Chile subestimó a nuestro país y nosotros le ganamos pues, a Chile, ¿no? Bueno, nosotros entre comillas, pero nosotros. Listo, entonces, sí pues, Blanco Encalada. La zona más favorecida del Perú, ¿cuál sería? A ver, sentido común. Pero Sierra Central, más al sur, más al sur. El surandino, por la cercanía a Bolivia. Recuerda que en la Confederación Perú-Boliviana, Bolivia era el primer beneficiado. Y después de Bolivia, el estado surandino. Y el tercer más beneficiado era Lima, o sea, el último. Entonces, no, el surandino, ¿no? La parte de Arequipa, Tacna, etc. 10A. Las primeras ventas del guan tiene que ver con el arrendamiento. ¿Quién lo hizo? A ver. No dice era del guan, Agustín Gamar. Claro, Agustín Gamar. Hay una anécdota que cuentan, te cuento rápido. Cuando Ramón Castilla realiza la consignación, los arrendatarios se quejaron al Congreso. La denuncia fue que Castilla prefería a los ingleses extranjeros al Perú y que perjudicaba la industria nacional guanera. Entonces el Congreso llamó a Castilla y Castilla dijo rapidísimo, con documentos, señores, dijo, aquí está el presupuesto nacional. Estamos quebrados. Tenemos más egreso que ingreso. Los arrendatarios pagan 200,000, 300,000 pesos por el guano y ganan millones de millones. Inglaterra paga millones y gana millones. Yo les pregunto, ¿con quién debo firmar el contrato? ¿Con el que paga 100,000 y gana 10 millones o con el que paga 3 millones y gana 15? Obvio, con los que pagan millones. Y el Congreso le dijo a Castilla, disculpa,
que te hemos hecho perder el tiempo, sigue gobernando con esa visión. Bien, entonces 11b. Principal enemigo político de la Confederación. Era el ideólogo, el más pro-chileno y recontra antiperuano. Diego Portales. Murió asesinado misteriosamente. Diego Portales no tenía pelos en la lengua. Señores, si Chile quiere ser grande, Perú tiene que ser disminuido, porque la grandeza de Perú es la pequeñez de Chile, y la grandeza de Chile tiene que ser la pequeñez de Perú. No pueden convivir los dos. Ahí está, pues 2 soles. No, no pueden. O Perú tiene la hegemonía o nosotros. Y jóvenes, seguramente lo que te voy a decir te va a molestar. Hoy, siendo sinceros, ¿quién tiene la economía en el Pacífico Sur? ¿Perú o Chile? Obvio, Chile, pues. Si Perú tiene, es un ejemplo, ¿ah? Si Perú tiene en Chile 5.000 millones invertidos, no, pues Chile aquí tiene 20.000 millones, 30.000 millones. Chile, te guste o no. Y no es que sea Chile solo, ¿ah? Allí hay una ayuda de los ingleses, ¿no? Ya te contaré en otros momentos esa geopolítica, ¿no? Bien. Entonces, bien dicho, Diego Portales. Pregunta 13. Y poco a poco nos vamos finalizando, ¿no? Pero continuemos. ¿A las órdenes de quién vino la segunda campaña restauradora? La primera es de Blanco Encalada y la segunda, Manuel Bulnes, que se unió con Gamarra. Te cuento otro dato más. Tú lees la versión chilena, a mí me encanta leer la versión chilena sobre Perú con Chile. Y Chile dice que la segunda campaña de la guerra lo ganó gracias a Manuel Bulnes. Lees otro libro y dices que no, el estratega fue Gamarra. Lees otro libro y dicen, no, señores, por favor, digan las cosas claras. No fue ni Gamarra y mucho menos Bulnes. Fue la estrategia de Ramón Castilla. Entonces yo seguí investigando y sí, jóvenes, fue realmente Ramón Castilla quien venció a Santa Cruz en Yungay. El cerebro fue Ramón Castilla. Una más de Castilla. No, Castilla se la tenía jurado a Santa Cruz. ¿Por qué? Ya te expliqué. Castilla conocía bien a Santa Cruz y sabía que Santa Cruz quería primero beneficiar a Bolivia y Bolivia someter a Perú. Perú va a dejarse, por favor. El tratado que puso fin a la campaña restauradora, dirigido por Blanco Encalada, es Paucarpata. Ya, Paucarpata, 14C, Paucarpata. 15. Tras la derrota de Santa Cruz en Yungay, el ejército restaurador chileno proclamó presidente del Perú a Agustín Gamarra, que solo gobernó 2 años porque murió asesinado en Ingavi. Gamarra es uno de los pocos presidentes que muere asesinado siendo presidente. Una cosa es morir por enfermedad, otra cosa es asesinado. Otro que murió asesinado fue, pues Salaverry, y otro fue Sánchez Cerro. Gobernando, no digas Leguía, porque él muere no siendo presidente, tampoco digas Alan García, que no era presidente, ya, por si acaso. La venta del guano a través de los consignatarios se inicia con el gran, pues, el único, él es Ramón Castilla. Ramón Castilla. Principal ideólogo liberal que sostenía la tesis de la soberanía popular. O sea, que todos tienen derecho a votar. ¿Quién era? A ver, murió en el combate del 2 de mayo. No, Castilla, Figueroa, lejos de Odría, lejos. No, Castilla. No, Castilla. Claro, Odría hizo el hospital, el estadio, edificios.
No, Castilla hizo los ferrocarriles, embajadas, colegios, el primer mapa. No, Castilla. Es más, Odría yo lo pondría en el puesto número 5 o 6, ni siquiera tercero o segundo. No, no. Pero sí, también fue uno bueno, ¿no? 17, José Gálvez. No, José Gálvez, porque esté diciendo liberal. Bartolomé Herrera era conservador, estimado Miguel. Es José Gálvez. Era José Gálvez y Benito Lazo. Los conservadores era Herrera. Aquí dice liberal, ¿ya? Entonces sería 17C. 17C. Sigamos con las preguntas. Qué rápido, ¿no? Ya estamos domingo, ¿ah? Claro, ya estamos domingo. La ley de la... Un ratito... Ahí está, sí, sí, se puede ver. La ley de la consolidación de la deuda tuvo como propósito cancelar la deuda interna. Ya. ¿Qué ocasionó la deuda interna? A ver, confío en ti. A ver, se explicó. ¿Qué ocasionó la deuda interna? La independencia, claro, la independencia. Excelente. El debate ideológico entre liberales, recuerda que liberales son en la época de Castilla, es algo diferente a la época de Lamar y Gamarra, y conservadores durante el gobierno de Castilla, tuvo como bastión, o sea, la pregunta 19 dice, ¿dónde se reunían los conservadores para defender su idea? En el convictorio de San Carlos. Diferente a la pregunta que diga, ¿no? El debate entre liberales y conservadores durante Castilla tuvo como bastión a los liberales. Ah, eso sería Colegio Guadalupe. Pero aquí no te dice liberal, te dice conservador, con Victoria de San Carlos. Su local está en la Casona de San Marcos. Allí se reunían y debatían los conservadores, ¿ya? No sé si eso quedó claro, si no, repregunta. 21. La prosperidad falaz. Un ratito ya. La prosperidad falaz. Fue una época relacionada con el guano y los grandes ingresos económicos. Sin embargo, el gasto que hizo, aquí se refiere a Ramón Castilla, ¿no? ¿Cuál fue? A ver, se dijo, pero no tanto ferrocarril, no, no, no. Aumentar la burocracia. Recuerda que burócrata es la persona que trabajaba para el Estado. Uy, disculpen, ¿no respondí la 20? Disculpen, ¿ah? No respondí la 20. A ver, un segundito. Disculpen, disculpen, se me fue la 20. Ah, ya sí, disculpen. No es difícil, porque dice lo siguiente. Mano de obra esclava en las haciendas costeñas que fueron sustituidos por los esclavos. A ver, o sea, se liberó el esclavo, los culíes, claro, los chinos culíes. Los chinos culíes, ¿no? Sí, disculpen jóvenes, 20D. Sí, me había salteado. Mis excusas. Ahora sí, la prosperidad falaz. ¿En qué principalmente invirtió? Entonces, ahora sí, ¿no? Expandir la burocracia, el mal necesario. Sí, la burocracia es un mal necesario, bien raro encontrar un país moderno, fuerte, que no tenga burocracia, ¿no? Es un mal necesario. El asunto no es que la burocracia sea mala, sino cuando ese burócrata no se entrega y no da todo de sí para que Perú se desarrolle, ahí está el problema. La manumisión significa liberación del esclavo. Entonces, la liberación del esclavo realizada durante la época de la prosperidad falaz, ¿a quién benefició? A los hacendados, pues, porque ellos tenían ahora acceso a... No, económicamente dice, si fuera socialmente esclavo, a los hacendados. Ojo, ¿por qué? Porque el Estado pagó a los hacendados que habían comprado esclavos. Y cuando Castilla dijo, ese esclavo es libre, el Estado le pagó a los hacendados para que el hacendado libere
al esclavo. Ya, no sé si eso quedó claro. Entonces, 22E. 23. La revolución dirigida por Castilla en el 54 tuvo un marcado carácter ideológico. A ver, te ayudo. Sí, Figueroa, de alguna forma sí, eso es cierto, ¿no? Así es. A ver, en el 54 Castilla vota Echenique y proclama la liberación del esclavo, el africano, o sea, el afroamericano, y el fin del tributo. Liberal, claro, pues liberal, muy bien. La primera forma de venta, primera forma, no la segunda que es consignatario, la primera es arrendatario, ¿no? En la época de Gamarra, arrendatario. Estos arrendatarios pagaban poco y ganaban millones, ¿no? Hasta que Castilla dijo, se acabó, prefiero vender a los ingleses que pagan realmente lo que cuesta, ¿no? Dice, ¿qué presidente no corresponde, ojo, a la prosperidad falaz? O sea, ¿qué presidente no gobernó desde 1845 hacia adelante? Claro, pues Castilla sí pertenece, hasta 2 veces. San Román, aunque sea un año, pertenece. Echenique, bueno, lo votaron, pero igual gobernó 3 años. Prado, sí, sí, porque él dirigió la guerra con España. En cambio, Orbegoso no, él es de la época del caudillismo, él es antes del Guano, el famoso Orbegoso, ¿no? Hay que leer sus memorias, ¿no? Te grafica mucho lo que es el Perú. Dicho sea de paso, jóvenes, última anécdota, por esa época de guerras entre Orbegoso, Salaverry y Gamarra, ¿sabías que por esa época llegó Darwin? A ver, ¿sabías que por esa época llegó Darwin? Desembarcó en Callao y dijo, Dios mío, ¿por qué tantas bombas? Y se enteró de la guerra civil de Gamarra, Orbegoso. Dijo, uy, aquí pierdo. Y se fue a la isla Galápagos, ¿no? Impresionante la historia de Perú. Bien, poco a poco nos vamos despidiendo, jóvenes. Me voy triste, pero hay que seguir. La principal consignataria de la venta de guano durante el primer gobierno de Castilla, ¿quién fue? A ver, facilita esto. Los Greys no pueden ser porque eso es de la época de Cáceres. Los Dreyfus, eso es con Balte y Pierola. Quirós, no, él era un arrendatario. La Casa Gibbs, 27E. No, los Dreyfus no es consignatario, estimado o estimada Blácido. Los Dreyfus es contrato y no es con Inglaterra, es con Francia y no es con Castilla, es con José Balta. ¿Ya? Penúltimo. La abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena fue decretado por Castilla, fue una acción de tipo, bueno, creo que te estás diciendo, ¿no? Claro, pues liberal, liberal. Y dice, los hermanos Gálvez, José Gálvez, Pedro Gálvez, desde el Colegio Guadalupe, ¿qué planteaban? Te ayudo. 1, todos tienen derecho de votar. 2, liberación del esclavo. 3, fin del tributo indígena. En ese caso, que todos pueden votar, sería soberanía popular. Dios le otorga a todos la capacidad para votar. 29E. A ver, un ratito, la 26. A ver, vamos a ver. A ver, no recuerdo qué marcamos, pero te digo al toque en un segundo. La 26 sería... Nuestra 26. Ah, ya. Uy, disculpa. Producto que más se vendió durante la segunda mitad del siglo XIX. El guano, pues, ¿no? Entre 1850 y 60. Entonces, el guano, 26. Sí, disculpa, Gamarra, se me ha ido
Es esa pregunta, ¿no? 26E. Interesante, profe, ¿la rebelión de los hermanos Gutiérrez es en el segundo militarismo? No, es después del primer militarismo, cuando Balta convocó a elecciones y ganó Manuel Pardo, y los hermanos Gutiérrez no estuvieron a favor de esa elección. No, sería finalizando el primer militarismo, 1872. No es el segundo, así es. Bien, jóvenes, ¿no hay más preguntas? A ver, a ver, a ver. No, ya no, ya no hay. Bueno, jóvenes, me voy un poquito triste porque ya terminó la clase. Un gusto. Espero encontrarlos. Ah, pero sí, si quieren preguntas normales, si hay tiempito, normal, me puedo dar unos minutos más, no hay problema. Si hay tiempito. Profe, después de la propiedad falaz, sí, después de la propiedad falaz que termina con Balta, Balta convocó elecciones y gana Manuel Pardo y empieza el primer civilismo. Ah, gracias, gracias. Feliz Pascua, ¿no? A ustedes jóvenes, miren, qué bien. Pocas veces doy clases hasta esta hora, pero me encanta cuando mis alumnos participan y comprenden nuestra historia. Muchas gracias, jóvenes, a ustedes. Si no hay más preguntitas, entonces... gracias, Guevara. Muchas gracias. Seguramente nos veremos en otro momento, ¿no? Con mucho gusto. Gracias, gracias. Con sus preguntas, pues la clase se hace más interesante, ¿no? A ustedes jóvenes y nos vamos despidiendo, ¿no? Seguramente nos veremos muy pronto. Ahora sí, muy buen descanso, hoy domingo, domingo de Ramos, ¿no? Y ya más tarde a seguir un repasito, ¿no? Porque el próximo domingo el examen. Así es. Listo, no sé si está la Miss.